un día de lluvia, es un 1 de mes. Es un mes donde, y esta es una palabra profética, es un mes donde comienzan a salir los frutos, donde comenzamos a ver las flores, comenzamos a ver los brotes, comenzamos a ver lo hermoso, ¿no?, que ya está por venir con la primavera. Es el mes de los perfumes, de esos perfumes gratos que nos envuelven. Y así que desperezate, estirate, sacudite y comenzá a declarar esta nueva temporada. Viene una nueva temporada. Comienza para nosotros, para nuestras vidas, una nueva temporada. Después de un invierno, después, por supuesto, la pandemia sigue, pero después de lo malo viene lo bueno. Así que gocémonos en esto, tomemos esta palabra, porque el Señor quiere hacer grandes cosas en nuestras vidas. Amén. Digo buenas noches a los que están allí del otro lado. Los saludo y muchas gracias por estar ahí. Y, ¿saben? Antes de comenzar yo quería contarles una historia pequeña de un hombre joven, muchacho, que fue a visitar a sus padres. Sus padres vivían en medio de las montañas y él vivía en la ciudad. Entonces fue a visitarlos, pasó con ellos un fin de semana hermoso y muy agradable. Él no quería volver a su casa porque era un lugar muy lindo, muy grato estar allí. Pero bueno, estaba por caer la noche y él tenía que volver a su casa, a la ciudad. Salió con su auto, mientras iba por el camino, más o menos a mitad de camino, esa tarde, temprano, había llovido mucho. Y entonces se quedó encajado con su auto. Era una ruta de tierra, no era de asfalto, ¿no? Y se quedó y no podía avanzar y se bajó y quiso sacar el auto, no pudo, intentó 1000 cosas para salir, pero no podía. Y el camino estaba totalmente desolado, totalmente oscuro, y por allí a lo lejos vio que venían unas luces de un auto. Ya empezaba a desesperarse, porque ¿qué iba a hacer allí toda la noche? Y veía que el auto no disminuía la velocidad, ¿no? Venía fuerte. Y en un momento pasa por al lado de él, fuerte como venía, no solo no se detuvo, sino que venía fuerte. Y ¿saben qué sorpresa se llevó? Porque cuando vio que pasaba el auto, ¿quién iba manejando? Su papá. Y él dijo, ¿cómo mi papá no paró a socorrerme? Quedó tan mal, porque encima que estaba desesperado, que estaba con su auto encajado, era el padre. Y no pasó, no paró. Pasó un rato largo y seguía intentando, pero era imposible. De pronto ahora vienen 2 luces que vienen de frente. Y bueno, dice, será alguien que me va a ayudar. Y venían las luces y esta vez se detuvieron. Y no era un auto, era un tractor. Y se bajó y para su sorpresa doble, era su papá. Y él le dice, papá, ¿por qué no me ayudaste? Dice, hijo, si yo hubiera parado en ese momento, mi auto se hubiera encajado también. Entonces, ¿qué pasaba? Hubiéramos sido los dos
que necesitábamos socorro. Pero entonces yo pasé ligero para que mi auto no se quedara y fui a buscar ayuda a un amigo que me prestara un tractor. Me prestó el tractor y ahora yo te puedo rescatar. ¿Saben? Esta es una historia, pero este muchacho dice, esa noche aprendí una lección. Aprendí que Jehová o Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Este es el Salmo 46, 1. Cuando estamos en apuros, pedimos ayuda desesperadamente a Dios, a nuestro Padre Celestial. Muchas veces nos parece como que Dios no nos responde, como que está en silencio, y sentimos que quizás Dios no nos escuchó o no nos vio, pero no es así. Dios siempre está y siempre va a hacer que nosotros podamos salir adelante en cualquier situación que nos encontremos. Por eso yo quería contar esto, porque quiero unirlo a la historia de hoy. Y yo a esta historia le puse, a ver dónde está, el Dios que todo lo ve. El Dios que todo lo ve. Y vamos a ir a Génesis. Vamos a ir a Génesis 16. Sí. Génesis 16. Hay una historia que creo que la mayoría la conocen. Es la historia de Agar e Ismael. Ustedes saben que Abraham fue llamado por Dios para formar un pueblo. Que de Abraham salió el pueblo de Israel. Dios lo llama, Dios le da una promesa, lo hace salir de su tierra, de toda su parentela, y lo lleva junto con su esposa y todos los bienes que tenía a una tierra que él desconocía. Pero Dios le dio una palabra y le dijo que él iba a tener un hijo. Pero ¿qué pasó? Su esposa Sara, más o menos Abraham y Sara salieron de su pueblo Ur de los Caldeos cuando Abraham tenía 75 años. Por supuesto que era otra época y que se vivía mucho tiempo, ¿no? Y Sara era casi 10 años menor que él. Entonces, pero habían pasado ya 10 años de que ellos estaban en la tierra de Canaán. Y del hijo no había noticias. No tenían nada, no había pasado nada. Sara seguía siendo estéril. Y la palabra de Dios era como con este muchacho. El silencio de Dios estaba allí. Estaba allí. Entonces, cansados de esperar que Dios les cumpla la promesa, y bueno, vamos a tomar un atajo, a ver si se da y podemos lograr que se cumpla la palabra. Entonces, Sara le dice a Abraham, en ese entonces ellos tenían esclavos, y los esclavos no tenían ni voz ni voto. Entonces Sara le dijo a Abraham, tomá a mi sierva egipcia, que era Agar, y tené un hijo con ella. Entonces ese hijo va a ser mío, ¿no? Y se va a cumplir la promesa. Era un atajo, porque no era lo que Dios había dicho. Pero como se le hacía tan pesado esperar, ya les digo, ya llevaban 10 años,
Sara cada vez veía que era menos, que ya cada vez menos iba a poder tener un hijo naturalmente. Entonces, aquí en Génesis 16, del 1 en adelante, dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Primer problema cuando queremos tomar atajos, cuando pensamos que nosotros podemos ser más sabios que Dios, o cuando pensamos que Dios tarda tanto y no llega nunca lo que Él me prometió, que entonces, bueno, tomo un atajo a ver qué pasa. Inmediatamente, primer problema. ¿Cuál problema? La sierva, cuando se vio embarazada, ¿qué pasó? Sintió que ella ahora podía ser más que su señora. Entonces se ensoberbeció y empezó a hacerle la vida imposible a Sara. Entonces, esto fue un problema. Para el matrimonio, para Abraham y Sara, fue un problema. Y entonces Sarai dijo a Abraham, fíjense, en el 5, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. ¿Qué le dijo Sara a Abraham? Por tu culpa estamos en este problema. La culpa era de los dos, porque si bien Sara le propuso a él hacer esto, él aceptó. ¿Saben? Es la misma situación de Adán y Eva. La misma situación. Eva comió del huerto, del fruto que no debía comer, y se lo dio a Adán. Y Adán comió. ¿Y Adán qué le dijo a Dios? La mujer que me diste. Y ella le dijo, el hombre que él comió. ¿Se dan cuenta? Cuando estamos en situaciones de crisis, el error que cometemos es no solamente acusarnos, sino empieza a salir todo lo malo que tenemos adentro. Cuando vienen situaciones de crisis, situaciones difíciles a nuestra vida, lo primero que salta es lo malo que hay en nosotros. Y esto nos pasa a todos. Nos pasa a todos. Entonces, Sara se peleó con Abraham y Abraham le dijo en el 6, y respondió Abraham a Sarai, he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien que te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Segundo problema, Sara le empezó a perseguir, le empezó a hacer la vida imposible, y Agar, que hasta ese momento no había sido, no tuvo opción, porque era una sierva y no tenía opción. Había sido inocente en todo esto, pero empezó a salir lo que había de ella, adentro de ella, que era, ahora yo puedo ser más que mi señora. ¿Se dan cuenta ustedes cómo las crisis hacen que se empiece a mostrar qué es lo que tenemos adentro? Y ojo, porque esto nos pasa a todos, porque todos nacemos con pecado.
de Adán y Eva para acá, ninguno nos salvamos. Entonces, a todos nos pasa que cuando hay crisis salta lo peor. En este caso, peor. ¿Por qué? Porque tomaron un atajo, no obedecieron a Dios, no esperaron, porque Dios les había dicho que le iba a dar un hijo, no le dijo cuándo. Pero ¿saben una cosa? Cuando Dios nos da una palabra y tiene un tiempo para cumplirse esa palabra, solo Dios sabe cuál es el tiempo que va a tardar esa palabra para que se haga realidad en nuestras vidas. El tema está que cuando viene una palabra en nuestras vidas, por lo general la interpretamos de acuerdo a lo que estamos viviendo en ese momento. Según lo que yo estoy viviendo en el momento que viene la palabra, esa palabra me hace bien, me reconforta, pero la mayoría de las veces la interpreto mal. Entonces, espero algo que quizás no se va a dar, porque Dios me está hablando de algo y yo no estoy entendiendo lo que Dios me está diciendo. Dios vino a Abraham y le dijo: Abraham, yo te voy a dar un hijo. Vas a tener un hijo de Sara. Pero Sara era estéril y tenía muchos años, y Abraham tenía muchos años. Entonces, humanamente hablando, no había ninguna posibilidad. Pero ¿qué era lo que Dios quería hacer con Abraham y Sara? ¿Saben lo que Dios quería hacer? Un pueblo único. Porque recuerden ustedes que Dios formó y creó el mundo, al hombre, Adán y Eva, y ellos pecaron. Entonces, después viene la destrucción con Noé del mundo por agua, y después viene Abraham, el llamado Abraham. Entonces, era lo mismo, Dios tiene un mismo, o sea, Dios no se desvía nunca de lo que Él quiere hacer. Siempre tiene una conexión, todas las cosas. Entonces, lo que Él quiso hacer con Adán y Eva, lo que después quiso hacer con Noé, ahora lo llama Abraham. Y lo quiere hacer con Abraham y Sara. Un pueblo único. ¿Qué significaba esto? ¿Por qué Dios quería hacerlos esperar hasta que fueran viejos para tener un hijo? Porque era la única manera de que se viera que era de Dios y no del hombre. Porque si Dios le daba un hijo en la edad que ellos podían concebir y procrear, ¿qué pasaba? La gente iba a decir, y bueno, esto es natural, porque ya Dios había hecho así todo, ¿verdad? Así se forma la familia. Pero Dios quería hacer algo sobrenatural. Y para hacer algo sobrenatural tenían que esperar ellos 25 años la promesa. Ellos no sabían esto. No sabían. Entonces, ya no aguantaban más, porque querían tener un hijo. Entonces, tomaron un atajo. Cuando tomaron el atajo, cayeron en desobediencia y trajeron problemas que Dios no les había traído. Lo trajeron ellos. Muchas veces nosotros, como Dios nos ha dado en nuestra voluntad humana la libertad de decidir, nosotros tenemos esa libertad y podemos decidir cosas. Si yo no rindo mi voluntad a Dios, seguramente voy a tomar decisiones desfavorables para mi vida, para mis hijos, para los que me rodean. En este caso, esta desobediencia abarcó a Agar e Ismael, después ellos tienen a su hijo, pero ¿saben qué abarcó? Todo otro pueblo. Y ahora vamos a seguir leyendo.
A ellos se les fue de control la situación. Vamos a seguir leyendo. Agar escapó, huyó, porque ¿qué hago? No sé para dónde voy, no podía seguir. Entonces se fue al desierto. Y dice en el 7, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai, fíjense cómo él sabía quién era. Por eso estamos hablando acá de Dios que todo lo ve. ¿De dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Beret. El ángel de Jehová. ¿Saben quién era? En todo el Antiguo Testamento, cuando ustedes leen el ángel de Jehová, es Jesucristo. En todo el Antiguo Testamento ustedes van a encontrar que se presenta y se aparece a muchísimas personas, trae palabra, mucho. Entonces es Jesucristo. Ese es el ángel de Jehová. ¿Qué pasó con Agar? Tuvo un encuentro con Dios. Tuvo un encuentro con Dios en el desierto. Pero fíjense qué importante que es esto. Dios la conocía por su nombre. Dios vino específicamente, el ángel de Jehová, o sea Jesús, a traerle una palabra específica. ¿Saben qué me admira a mí de Dios y de su palabra? Que no importa lo que hayamos hecho. No importa lo que hayamos hecho. Dios viene a ayudarnos, a socorrernos y a librarnos, y siempre, desde Adán y Eva cuando pecaron. Si ustedes ven, ellos pecan en Génesis 2, en Génesis 3 ya Dios está trayendo el remedio para la humanidad, que era Jesucristo, porque dice, de la simiente de la mujer iba a nacer un niño que iba a vencer al diablo. Jesucristo. Entonces, no importa para Dios si me equivoco. Dios siempre está ahí al lado para socorrerme y para librarme y para rescatarme. Qué es grandioso esto, porque tantas veces nos equivocamos, porque somos humanos, y nos equivocamos, y erramos, y tomamos atajos, porque a veces el esperar una palabra de parte de Dios cuesta muchísimo. Pero Dios siempre está allí para socorrernos, para librarnos. Aún Abraham y Sara, equivocándose, porque se equivocaron, pecaron, y las consecuencias fueron duras. Las consecuencias fueron duras. Las consecuencias al día de hoy son duras. ¿Saben por qué? Porque de Ismael, acá cuando le dice, llamará su nombre Ismael, Ismael significa Dios oye. Y cuando me está hablando de Ismael, me está hablando del pueblo árabe. Ismael
fue el primer árabe. Y a partir de allí, porque le dice, multiplicaré tanto tu descendencia, ¿no?, que no podrá ser contada a causa de la multitud. Ismael es el pueblo árabe. Y el pueblo árabe, ¿qué pasa con Israel? Viven en guerra. Viven en guerra. Fue a consecuencia de esta situación que Abraham y Sara cometieron. ¿Entienden? Pero Dios, a pesar de esto, estuvo para librarlos. La libró Agar, le dijo a Agar, bueno Agar, volvé otra vez. Andá y ponete sumisa delante de tu señora y tené tu hijo. Y yo voy a hacer que tu hijo sea, dura la palabra que le dio, no es sencilla. Tu hijo va a ser hombre fiero, su mano será contra todas y contra todos y la mano de todos contra él. Delante de todos sus hermanos habitará. Es dura la palabra que le dio Dios, pero se cumplió. Se cumplió. Entonces, nosotros cometemos errores. Y la palabra siempre está para volvernos a poner al camino. Muchas veces nos equivocamos, de distintas maneras. Pero ahí estaba Dios para volverlos al camino. Volvió Agar a la casa de Sara y Abraham, tuvo su hijo, y después de 13 años, cuando se cumple la promesa de que nace Isaac, el hijo de Abraham, y Sara, como Dios quería, recién ahí Agar e Ismael se van. ¿Entienden? 13 años pasaron después. O sea que Agar vivió 13 años siendo sierva de Sara. E Ismael siendo criado como un hijo de Abraham. ¿Se dan cuenta que Dios da una palabra y ahí tiene un tiempo de cumplimiento la palabra? Cada vez que yo recibo una palabra, cada vez que voy a la Biblia y sé que hay una palabra que es para mí, esa palabra tiene un tiempo de cumplimiento. Ese cumplimiento, o sea, hasta que se cumpla, me va a hacer pasar por lugares donde muchas veces siento que son imposibles, que no los puedo transitar. Pero si Dios me dio esa palabra, Dios me va a respaldar para que yo lo pueda transitar. Pero debo rendir mi voluntad humana a Dios. Porque la voluntad humana es la que me hace caer. Porque viene una situación a mi vida, estoy viviendo un problema, ¿verdad? Entonces, ¿yo qué hago? Yo analizo de acuerdo como mi voluntad es, de acuerdo a lo que he aprendido, de acuerdo a cómo me he criado, de acuerdo a la enseñanza que traigo, así reacciono. Entonces, seguramente voy a tomar alguna decisión de acuerdo a esa voluntad humana errada. Pero si yo rindo esa voluntad a Dios y digo, bueno, Señor, si vos me diste una palabra, quizás yo no la estoy interpretando bien. Como Abraham y Sara nunca se podían imaginar que Dios quería ser un pueblo único. Un pueblo sobrenatural. Un pueblo que donde Él se pueda manifestar por encima de todo lo humano. Y que aunque hoy son rebeldes y tienen muchos problemas con Dios, Dios se manifiesta igual en ese pueblo. Y no hay nadie que pueda vencer al pueblo de Israel, porque ahí está Dios. ¿Entienden? Porque es el pueblo de Él. Él lo creó, Él lo formó, Él lo hizo. Y eso es lo que quiere hacer con nosotros.
Él quiere formar en nosotros algo único, que nosotros aprendamos a vivir sobrenaturalmente, no de acuerdo a cómo vive el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, Dios quiere que aprendamos a vivir sobrenaturalmente. ¿Entienden? Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Con Dios sí se puede, solos no podemos. Entonces yo debo rendir mi voluntad humana, la debo entregar a Dios. Así como dice la Biblia que cuando los discípulos van a recibir, ¿no? Los apóstoles, mejor dicho, en el cielo, van a recibir sus coronas, ellos las van a poner a los pies de Jesús. Sus coronas las van a poner a los pies de Jesús. Entonces yo debo poner mi voluntad humana a los pies de Jesús. ¿Saben? Me voy a evitar un montón de problemas. Me voy a evitar un montón de consecuencias que después no va a ser posible vivir, o me van a molestar, o me van a enojar, o no voy a saber cómo salir. Entonces, yo debo cuidar lo que Dios me dio. Debo pedir que Dios me dé revelación. Dios, ¿por qué me diste esta palabra? ¿Qué querés hacer conmigo? ¿Qué querés hacer a través de mí? Tengo que buscar la revelación. No debo tomar atajos, por más desesperada que esté. Porque muchas veces las cosas se ponen difíciles. Por ejemplo, si Dios me ha hablado de que me va a proveer, lo primero que va a venir es que no voy a tener ni un peso. Y entonces yo voy a decir, ¿pero cómo? Si Dios me dijo que me iba a proveer. Sí, pero Dios también va a probar tu fe. Y Dios también es Dios de lo imposible. En lo imposible Dios obra. Por eso cuando viene una palabra o cuando me pasa alguna situación y parece imposible, es porque allí quiere obrar Dios. ¿Entienden? Dios es el Dios de los imposibles. Pero para eso yo debo rendir mi voluntad y debo esperar que Él obre. Si Él me dijo, Él lo va a hacer. No me va a faltar. ¿Entienden? Entonces, Dios me hizo libre. Cantamos hoy, Dios me hizo libre. Soy libre, sí, soy libre. Pero soy libre no haciendo lo que yo quiero. Cuando yo creo que soy libre por hacer lo que quiero, soy esclavo. Soy esclavo de las malas decisiones, soy esclavo de los errores, soy esclavo de los atajos. Pero cuando yo digo, quiero ser libre en Cristo, la verdad de Cristo es la que me va a hacer libre. ¿Entienden? Entonces, he rendido mi voluntad y espero que Dios haga. Debo dejar que Dios acomode mis errores. Los errores que he cometido. Yo debo confesárselos a Dios. Señor, mira, yo me equivoqué. Yo la verdad que muchas veces deseamos cosas, no solamente materiales, de cualquier índole. Y luchamos hasta obtener lo que queremos. Pero muchas veces para Dios eso no es importante y no sirve para su propósito para mi vida. Porque cada uno de nosotros tenemos un propósito específico para nuestras vidas, creado por Dios, para que podamos vivir acá en la tierra como Él quiere. Entonces, debo esperar que Dios me diga, a ver, ¿qué hago con lo que Él quiere hacer conmigo? Fíjense que este pueblo de los árabes
heredaron la misma soberbia de Agar. Son soberbios. Ellos siempre están en lucha con los israelitas. No es que uno sea más, otro menos, porque después de Jesucristo, el que va a ser hijo tiene que aceptar a Cristo en su corazón. O sea que, pero Israel es el pueblo de Dios, el pueblo amado. Pero ellos heredaron la soberbia de Agar. Entonces, Abraham y Sara no pasaron la primera prueba, esta prueba tremenda, no la pasaron. Pero no por eso fueron condenados. Dios los sacó, Dios a su tiempo vino, no se los dio enseguida. No les hizo que su capricho sea... No. Tardó mucho tiempo más. 15 años más. 15 años más después de Ismael. Tardó la promesa. ¿Entienden? Entonces, pero tuvieron a su hijo. Fue el hijo de la promesa. Y dice, en Isaac te será llamada descendencia. Dicen Romanos. Entonces, ¿cómo te sentís hoy? ¿Cuál es tu situación hoy? ¿Qué necesitas hoy? ¿Cuál es el problema que hoy tenés? Quizás hoy estás en un problema por los errores cometidos. Porque quizás cometiste errores que te llevaron a hoy estar en este problema que estás. ¿No? Ahora, Dios no te va a condenar, porque Dios te ama. Dios te ama. Y así como estuvo con Agar, así como la fue a buscar Agar, ¿saben? Cuando habla en los evangelios de las 99 ovejas, que una se perdió y él la fue a buscar y dejó a las otras, ¿a quién se creen que fue a buscar? Fue a buscar a la oveja que estaba más necesitada, a la oveja que estaba perdida, a la oveja que quizás había cometido muchos errores. A esa oveja fue a buscar. No fue a buscar a la oveja que no tenía problemas, a la oveja que medianamente andaba. Dios fue a buscar lo que se había perdido, lo más necesitado, lo más débil. ¿Entienden? Como Agar. Agar le dijo, el Dios que me ve, el Dios que me ve. Ese es el Dios que tenemos, el Dios que nos ve. Así estemos en un lugar desierto, solos completamente. Allí está Dios, porque Dios nos ve. Dios conoce el corazón, conoce nuestra aflicción, conoce nuestra necesidad, conoce nuestros errores, por supuesto que sí. Conoce nuestros errores. Si todavía Dios te ha prometido algo y todavía no se ha cumplido, primero, pedile a Dios que te revele. No sé si te va a revelar el tiempo, porque la mayoría de las veces Dios no revela el tiempo. Pero pedile que te revele el propósito o lo que Él quiere hacer por el cual te dio esa palabra. Pedile que Él te lo revele. Busca al Señor en la intimidad. Dice, espera. Hay un salmo que dice, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Espera a Jehová, espera al Señor. Y Él te va a exaltar cuando fuere tiempo. Cuando sea el tiempo correcto, Dios va a sacar todo, te va a traer todo y vas a salir de esa situación totalmente renovado.
totalmente cambiado, ya no vas a ser más la misma persona. Entonces, a mí me encantó esto porque muchas veces uno piensa, Dios, ¿por qué tardas tanto? ¿O por qué no se cumple? ¿O por qué no te escucho? Porque muchas veces escuchamos el silencio de Dios, o sea, nada. Y es como si no estuviera. Y yo prefiero, no sé, cualquier cosa menos el silencio, menos no escuchar a Dios. Pero muchas veces es necesario que estemos en silencio, que Él esté en silencio, para que nosotros, porque también en ese momento tiene que salir todas las cosas malas que hay en nosotros. De Sara, ¿qué salió? Celos, rabia, enojo. Ella había provocado, porque Sara fue la que provocó el problema. ¿Entienden? Fue ella. Pero ¿qué salió de ella? Cuando la otra la enfrenta, y todo lo malo que tenía dentro. De Agar, ¿qué salió? La soberbia y el huir, porque ya no puedo resolver esto, ¿qué hago? Me voy. ¿Entienden? De Abraham, ¿qué salió? La pasividad. Como de Adán. Igual que Adán. Abraham actuó de la misma manera que actuó Adán. Hizo lo que la mujer le dijo, pasivamente, y allí quedó. Y si bien Sara se equivocó, Eva se equivocó, la promesa estaba puesta sobre Adán y estaba puesta sobre Abraham. ¿Entienden? Entonces, es necesario que nosotros podamos mirarnos a nosotros mismos. Siempre digo esto porque las reuniones de los miércoles son, creo, para esto, ¿no? Para aprender, para mirarme como una radiografía de ver, a ver qué está mal adentro mío, ¿no? En dónde me equivoqué, pero no para condenarme, no para echarle la culpa a nadie, sino para salir, para poder salir, para poder levantarme en victoria. Viste que al principio te dije, desperezate, estirate y sacudite, porque entramos en una nueva temporada. ¿Y qué es una nueva temporada? Algo nuevo que viene. ¿Entienden? Algo nuevo, bueno, que viene a nuestras vidas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que establecer algo nuevo. Establecer algo nuevo. Tengo que aprender a establecer una unción sobrenatural. Fíjense que lo que Dios quería era armar un pueblo sobrenatural. Un pueblo que no se mirara a la nariz, que mirara a lo alto. Un pueblo que se alineara con Dios y con lo que Dios quería. Tenemos el camino abierto al cielo. Desde que Jesús vino, murió en la cruz, resucitó, a los 40 días, dice la Biblia, subió a los cielos. Cuando Él asciende al cielo, Él rompe el velo que nos separaba de Dios. Porque allá arriba estaba Dios en el tercer cielo, en el medio, en el segundo cielo, estaba el diablo, porque a través del pecado del hombre tomó ese terreno, y abajo estábamos nosotros. Entonces, si yo quería buscar a Dios, me chocaba contra el pecado y contra la oscuridad que el diablo me trajo. Entonces nunca yo podía llegar a Dios. Por eso Dios vino a hacer Él lo que yo o cada uno de nosotros no podíamos. Cuando Cristo asciende al cielo, se rompe esa oscuridad
que había en el medio. Vence al diablo, vence a Satanás, vence a los demonios y abre el camino para que yo pueda llegar a Dios. Por eso hoy no necesito ir, o sea, puedo hablar con alguien para contar lo que me pasa, pero yo no necesito ir a confesar mis pecados a un lugar, ¿no? No necesito, porque tengo el camino abierto a Dios. ¿Entienden? Yo puedo ir a Dios en cualquier lugar, en cualquier momento, a cualquier hora, de cualquier forma. Aún que esté en pecado, aún que esté haciendo cosas malas. Y Dios no me va a echar fuera, porque Él vino a rescatarme, vino a perdonarme, vino a librarme. O sea, siempre lo van a ver a Dios obrando en nuestras vidas de esta manera. Como obró con Agar, como obró con Abraham, como obró con Sara. ¿Entienden? Siempre lo van a ver a Dios obrando así, tratando de rescatarte, tratando de rescatarte, tratando de rescatarte, tratando de ponerte otra vez en el camino. Es grandioso esto, es grandioso, porque tantas veces nos culpamos por las cosas que hacemos. Tantas veces sentimos ese peso en nuestra espalda por las cosas que hacemos, quizás más que nada por los errores que muchas veces cometemos, voluntarios o involuntarios, pero nos pesan. Y tenemos a Dios al lado nuestro diciendo, como le dijo a Agar, ¿de dónde vienes? ¿Y a dónde vas? ¿Qué estás haciendo, Agar? ¿Qué es lo que pensás hacer? Haz esto que yo te digo. Volvé. Porque así te va a ir bien. Y así la promesa se va a cumplir. Y eso es lo que Dios te está diciendo en esta noche. Te está diciendo, aprende a declarar en tu casa. Aprende a declarar. ¿Saben qué significa decretar? Significa orden de autoridad apoyada por la palabra. Decretar. Yo tengo que aprender a decretar o declarar en mi casa. ¿Qué es lo que tengo que declarar en mi casa? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Declarar en mi casa. Declarar mi casa es un lugar donde no le permito la entrada al enemigo. Mi casa es un lugar donde no le permito la entrada al enemigo. Mi casa es una casa de oración. Mis palabras se alinean con las palabras de Dios, que son la Biblia. Y yo digo lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Como Dios hizo en la creación. ¿Qué hizo Dios? Antes de crear la tierra, vieron que dice en el principio, creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Antes, Dios emitió un sonido. El Espíritu Santo dice que se movía sobre la faz de las aguas. Y cuando el Espíritu Santo se movía, Dios dijo, hágase la luz. Y empezó a hacerse la tierra, a separarse el mar, separarse las aguas del cielo de la tierra. Empezó a salir las plantas, después creó los animales, lo último creó al hombre y la mujer. Entonces, el sonido siempre precede a la manifestación. Primero debo emitir mi voz, declarar, y después se va a hacer lo que Dios dice que se haga. ¿Entienden? Uno pelea tantas veces por situaciones. Uno pelea tantas veces por situaciones difíciles. Pero cuando yo declaro, ¿no? Cuando yo empiezo por declarar la palabra, antes de decir otra cosa, la palabra se va a empezar a manifestar y se va a empezar a cumplir. Entonces,
Yo debo hacerlo para mi casa, para mi familia. Van a llegar las bendiciones. Cuando yo aprenda a no hablar lo malo. Por ejemplo, hoy, viene lluvia, viene piedras, hay alerta meteorológico. Uy, Señor, la tormenta de Santa Rosa, ¿qué va a ser? Va a ser un desastre. Por todos los canales lo daban. Yo dije, no, la Pampa va a ser librada. Que llueva, sí, por supuesto, porque se necesita lluvia, pero no destrucción. Y antes de venirme, en el noticiero hablaban de eso. La Pampa era la que menos había pasado las cosas, no había pasado nada a comparación de todos los otros lugares. Si uno dice, ¡ay, qué desastre viene, qué desastre! Guardate, porque viene una tormenta tremenda. ¿Qué va a venir? Una tormenta tremenda. ¿Entienden lo que vale nuestra palabra? Nuestra palabra vale cuando hay situaciones duras que no las podemos manejar. Empezá por declarar la palabra, no hagas nada antes de declarar la palabra que dice la Biblia. Buscá en la Biblia a ver qué dice sobre esta situación. Entonces yo empiezo a soltar lo que dice. Hay salmos maravillosos, que yo puedo leerlos en voz alta para soltar esa palabra, para que esa palabra empiece a gobernar mi vida, a gobernar mi casa, a ordenar mi casa. ¿Entienden? Vienen salvaciones, visitaciones de Dios, ¿no? Cada miembro de nuestra familia visitados por el Espíritu Santo. Rompemos el poder de todo espíritu de estorbo que viene contra mi familia, mi propiedad, mi hogar, todo lo que me pertenece y que Dios me ha dado. Contra mi familia, mi casa, mi matrimonio. Relaciones familiares donde solamente hay pelea. Yo empiezo a declarar la palabra, y se tiene que romper. ¿Entienden? Se tiene que romper, porque yo empiezo a declarar y me pongo de acuerdo con Dios. ¿Entienden cómo tengo que aprender a manejar las situaciones? Cuando te viene una situación difícil, no le des lugar al diablo. Empecé a declarar la palabra. No empecés a quejarte. No empecés a decir, ay, ¿ahora qué hago? ¿Cómo salgo de esta? No. Empezá a declarar, empezá a romper, enfrentá. Porque no te va a pasar nada, porque el que está en vos es mayor que el que está afuera. ¿Entienden? Entonces, cada día debo decretar. Cuando hay crisis, hablar lo correcto. Hacerme un hábito. Todos los días decretar, ordenar que se vayan las fuerzas de oscuridad. La oración que decreta los milagros. No volvernos profetas del diablo, porque cuando yo empiezo a declarar lo malo, listo, viene lo malo. Ay, mira lo que viene, ¿cómo? No puedo yo con esto. Listo, ahí vino lo malo. ¿Entienden? Entonces, decretar el bien para mí, para mi familia, para la Argentina. Tenemos que tratar de dar vuelta a esto, de dar vuelta a las situaciones malas, de dar vuelta a los ciclos en Argentina, que cada 10 años o cada no sé cuánto viene mal y cada vez peor. No, tengo que aprender a decretar sobre mi país. ¿Entienden? Nosotros, la Iglesia, somos los que gobernamos y los que tenemos la autoridad para hacer las cosas para que salgamos adelante. Pero tenemos que entenderlo nosotros, ¿entienden? Entonces,
El Salmo 23, salmo precioso, que al final dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y yo me levanto a la mañana y digo, hoy el bien y la misericordia me siguen. Y me siguen, me tienen que seguir porque es la autoridad. ¿Entienden? Entonces, las fuerzas opuestas no pueden con las fuerzas de Dios. Las fuerzas opuestas del enemigo no pueden contra las fuerzas de Dios. Dios es más grande. El enemigo que lanza para destruirnos. El enemigo lo que más quiere es destruir mi casa. Lo que más quiere es destruir mi familia. Lo que más quiere es verme tirada o tirado por ahí sin rumbo, sin saber a dónde voy. Pero yo tengo la autoridad si soy hijo o soy hija de Dios. ¿Entienden? Entonces, cada vez que el enemigo va a venir y me va a traer cosas, la unción de Dios va a frenar y va a romper eso. Siempre me hago la idea como una pelota grande que viene y cuando quiere chocar contra mí, explota. Tengo esa idea en la cabeza. Entonces, debemos empezar una vida nueva. Empezamos una nueva temporada, ¿no? Empecemos a deshacer, empecemos a hacer el hábito, empecemos a declarar. Y van a ver cómo en poco tiempo Dios empieza a obrar y empieza a hacer maravillas con nuestras vidas. ¿Amén? Muy bien. Voy a bendecir a los que están allí detrás de cámaras, de internet, de las redes. Los saludo, los bendigo. Tomen la palabra y empiecen a practicarla, que va a traer grandes bendiciones. Así que bueno, los bendigo, buenas noches, nos volvemos a encontrar el domingo. Muchas gracias.